Fue un lamentable accidente y no es nada cercano a lo que se dice en redes o en el expediente. Acabas de ver a un hombre mexicano que en el momento que realizó esas declaraciones estaba siendo buscado por quitarle la vida a su novia. En ese momento ya había escapado ayudado por sus padres, y si bien ellos ya estaban enfrentando a la justicia, él pidió en ese video que las autoridades los ayudaran a salir de la cárcel. Parecía ser que estaba completamente seguro de que nunca lo atraparían, y además de eso que el caso quedaría en impunidad. Pero esto no fue así, y al final de cuentas terminó recibiendo una de las condenas más duras que se han visto en este año dadas por la justicia mexicana. Si quieren saber todo lo que sucedió, quédense conmigo hasta el final del video. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. El día de hoy tenemos un caso sucedido en México, el de Montserrat Benítez. Acompáñenme a ver todos los detalles. Montserrat Benítez Roldán nació alrededor del año 2000 en el estado mexicano de Veracruz y creció junto a sus padres Víctor y Cecilia y su hermana Leslie. Desde muy pequeña destacó por su dedicación al estudio y con el paso de los años, ese esfuerzo la convirtió en una de las alumnas más brillantes de su generación. Sus familiares y amigos la recuerdan como una chica alegre, inteligente y muy sociable, de esas que siempre se ganan el cariño de las personas que las rodean. Además de eso, siempre su familia la apoyó en todos los proyectos. Durante la secundaria descubrió que le apasionaba la ingeniería en nanotecnología, pero ese sueño parecía tener un obstáculo. La especialidad se impartía en Ciudad de México y a ojos de sus padres no era un buen lugar por cuestiones de seguridad. Finalmente aceptó ingresar a la Universidad del Valle de México en el campus de Boca Río, donde cursó ingeniería sin renunciar a su verdadero objetivo. Ella quería destacar académicamente, obtener una beca y algún día formarse en Alemania. Mientras tanto, en esa misma universidad conoció a un compañero de estudios que pronto cambió su historia para siempre. El nombre de este chico era Marlon Botas Fuentes. Marlon provenía de una familia conocida en la ciudad. Era hijo de Diana Elizabeth y Jorge Ignacio, propietarios de un negocio gastronómico en la zona, lo que le permitió crecer en un entorno económicamente acomodado. Pese a las diferencias entre sus respectivas familias, entre Montserrat y Marlon nació primero una amistad y luego una relación sentimental. Marlon era el primer novio de la chica, pues ella siempre había estado muy dedicada a sus estudios y nunca había conocido a alguien que le inspirara confianza para iniciar una relación. Así su vínculo avanzó sin mayores conflictos, y pronto ambos se convirtieron en esas parejas que se ven inseparables. Compartían buena parte de su tiempo libre, estudiaban juntos, salían con frecuencia y siempre se dejaban publicaciones en las redes sociales. Esa buena impresión también se trasladó a sus familias. Los padres de ambos veían el noviazgo con muy buenos ojos, y los de Montserrat pensaban que el chico era atento y respetuoso. En ese contexto llegamos a 2021. Montserrat tenía 20 años y nadie parecía estar fuera de su lugar. La universidad marchaba bien, seguía con sus sueños y su noviazgo llevaba varios meses. Al menos de cara al exterior no había ninguna señal de conflicto, pero como siempre decimos en estos casos, muchas veces las apariencias esconden realidades muy distintas, y muy pronto esa aparente tranquilidad terminó por completo. El 17 de abril de 2021 comenzó como un día cualquiera. Era sábado y Montserrat y su familia asistieron con Marlon a un bautismo familiar. Él acaba de regresar de un viaje de los Estados Unidos junto a sus padres. Durante la tarde la joven se despidió de sus seres queridos y se marchó con su novio. No obstante, antes de irse, le dijo a sus papás que regresaría más tarde para cenar con sus primos. Las horas pasaron y Montserrat no volvió. Tampoco respondió mensajes ni llamadas, y la preocupación comenzó a crecer, hasta que entrada la noche su madre recibió una llamada que no estaba esperando. Desde el otro lado de la línea estaba Diana, la madre de Marlon. La mujer le informó que Montserrat había sido ingresada en un centro médico, y la tranquilizó asegurándole que no era nada grave. Los padres de la chica de inmediato salieron hacia la clínica, convencidos de que seguramente era un accidente menor. Sin embargo, una vez allí comprendieron que la realidad era distinta.
Esa misma noche los médicos les explicaron que Montserrat presentaba múltiples fracturas en distintas partes del cuerpo y un severo traumatismo en la cabeza. En resumen, estaba inconsciente y su estado era crítico. Con el paso de las horas, el panorama se volvió todavía más preocupante, y al día siguiente los médicos confirmaron que la chica tenía muerte cerebral. Esto obligó a intensificar el tratamiento y también los padres de Montserrat comenzaron a conocer más detalles de cómo su hija había llegado a este lugar. Los especialistas les dijeron que había sido trasladada por particulares, en lugar de un servicio de emergencias, y esto había agravado su situación. Así, comenzaron también a notar una ausencia que era llamativa e inquietante. Ni Marlon ni sus padres se habían presentado luego de aquella llamada. Esto evidentemente alimentó mucho las dudas. Pero en ese momento no se pusieron a pensar específicamente en eso. Estaban pensando en que Montserrat se curara. Entonces ocurrió algo inesperado. En medio de ese cuadro, la joven recuperó brevemente el conocimiento. Apenas pudo pronunciar unas palabras, pero bastaron para cambiar por completo el rumbo del caso. Con un hilo de voz alcanzó a decirle a su madre que quien la había dejado en ese estado era nada más y nada menos que Marlon. Yo le decía, ¿qué fue? ¿Quién te hizo esto? Y ella decía, Marlon, mamá, Marlon. La revelación fue devastadora. Y como era de esperarse, cambió por completo todo lo que estaba pasando. Por supuesto, también desde ese momento, la ausencia de Marlon se transformó en un indicio comprometedor. Así los días fueron pasando y a comienzos de la semana siguiente, los padres de la joven decidieron hacer público lo ocurrido. A través de las redes sociales difundieron el caso y solicitaron colaboración de los ciudadanos para localizar al joven. La respuesta fue inmediata. La historia despertó una profunda indignación, y cientos de personas en Veracruz comenzaron a compartir la publicación, además de distintos colectivos y organizaciones que convocaron vigilias y marchas para exigir justicia. Fue en ese contexto cuando también los padres de la joven realizaron una afirmación. Según expresaron públicamente, estaban convencidos de que Marlon ya se había ido del país con ayuda de sus padres. Esta acusación no tardó en propagarse y alimentó aún más el reclamo social. Al mismo tiempo comenzaron a surgir otros elementos que llamaron la atención. Durante aquellas jornadas se constató que los negocios pertenecientes a la familia habían cerrado de forma repentina, una circunstancia que, como podemos ya pensar, dio origen a distintos rumores sobre una posible huida. Mientras tanto, en el hospital la realidad era cada vez peor. Cada hora que pasaba disminuían las esperanzas de recuperación de Montserrat. De esta forma, el jueves 22 de abril, Cecilia recurrió nuevamente a las redes sociales para compartir un mensaje emotivo, confesando la angustia que ella y su esposo estaban atravesando. También dijo que estaban esperando un milagro, pero ese milagro nunca llegó. Al día siguiente, y después de realizarle los estudios correspondientes, los médicos determinaron que Montserrat ya no tenía actividad cerebral. El diagnóstico era irreversible y el viernes 23 de abril fue desconectada de todo soporte vital y fue declarada fallecida. La noticia fue compartida por los padres en redes sociales y agradecieron todo el apoyo. Pidieron además que este apoyo no cesara, porque ahora era el momento en el que más se tenía que intensificar la búsqueda de Marlon. Así las cosas, el crimen generó una profunda conmoción y la historia comenzó a difundirse de manera masiva en las redes sociales. Al mismo tiempo se organizaron concentraciones y manifestaciones para exigir justicia. Entre tanto, la universidad informó la suspensión de Marlon debido a su presunta implicación en los hechos y expresó su respaldo a la exigencia de que fuera llevado ante la justicia. Las autoridades entonces se pronunciaron públicamente diciendo que ya se estaba trabajando para localizar a este hombre. El 27 de abril los mensajes de la familia siguieron, y la hermana de Montserrat publicó un mensaje en el cual responsabilizó a los padres de Marlon de haber retrasado la atención médica de Montserrat. Mientras tanto, la investigación seguía avanzando, y Marlon fue señalado formalmente como probable responsable del delito de feminicidio. El día 1 de mayo, los agentes ministeriales ejecutaron una orden de cateo en la vivienda familiar. En ese lugar estaba el padre del chico, y les permitió el ingreso. El inmueble se inspeccionó durante 2 horas, pero no se encontró ningún indicio. Las imágenes de este operativo reavivaron el debate en redes sociales. Muchos usuarios criticaron la actitud con la que el padre de Marlon afrontó el cateo y comenzaron a exigir que también se investigara a él y a su esposa.
Por su parte, la Fiscalía amplió los esfuerzos para encontrar a este hombre, solicitando a la Interpol una ficha de búsqueda internacional, y se ofreció una recompensa de 250,000 pesos mexicanos para cualquier información que permitiera ubicarlo. Además, se realizaron otros allanamientos en distintos inmuebles vinculados a la familia, pero ninguno dio resultado. Con el paso de las semanas, la ausencia de noticia comenzó a desesperar a los familiares de la joven, y comenzaron de nuevo a pedir en redes sociales que se hiciera justicia. Se utilizó la etiqueta Justicia para Monse y miles de personas continuaron compartiendo el caso. La familia también creó una cuenta llamada Justicia por Monse, donde comenzaron a ser difundidos recuerdos de la joven y se reclamaban avances en la investigación. Así, las semanas se convirtieron en meses, y al final la Fiscalía logró reconstruir lo sucedido. Según la hipótesis oficial, el día de los hechos, Montserrat y Marlon habían mantenido una discusión que había terminado en una brutal agresión por parte de él. Después de dejarla gravemente herida, el chico llamó a sus padres, y siempre de acuerdo con la misma línea investigativa, ellos acudieron al lugar y trasladaron a Montserrat al hospital en su automóvil. Esto en lugar de pedir una ambulancia. Paralelamente también habrían facilitado la huida de Marlon. Además de esto, con el correr de las semanas, las autoridades concluyeron que Diana y Jorge, los padres de Marlon, también habían abandonado Veracruz, por lo cual su localización se convirtió en una nueva prioridad en la investigación. Y no fue sino hasta finales de 2021 cuando el caso dio un giro importante. El 6 de noviembre, la Fiscalía informó que el matrimonio había sido localizado y detenido en la Ciudad de México, en cumplimiento con una orden de aprehensión por el delito de encubrimiento. Además, también la carpeta de investigación contemplaba la posibilidad de que ambos hubieran proporcionado declaraciones falsas. Posteriormente, ambos fueron trasladados a Veracruz y puestos a disposición de un juez. La captura del matrimonio fue celebrada por las organizaciones y los colectivos, que consideraban esto un precedente muy importante. Esto, evidentemente, para la lucha contra quienes ayudan a encubrir a los responsables de la violencia en contra de las mujeres. A partir de entonces, la investigación volvió a estancarse, y mientras Marlon seguía sin aparecer, en 2022 llegó una nueva novedad. En el Congreso de Veracruz se presentó una iniciativa conocida como Ley Monse. El proyecto proponía modificar el Código Penal para sancionar de manera más fuerte a familiares o personas cercanas que ayudaran a ocultar a presuntos feminicidas, eliminando las excepciones que hasta en ese momento estaban en el Código Penal, que impedían procesarlos por encubrimiento. Con ello se buscaba cerrar un vacío legal que, según los impulsores de la ley, dificultaba el esclarecimiento de muchos casos. Así las cosas, un mes después, cuando se cumplió el primer aniversario de la muerte de Montserrat, su familia volvió a recurrir a las redes sociales, pidiendo a la población que compartiera masivamente el rostro de Marlon. Pocos días más tarde, a mediados de mayo de ese 2022, el caso volvió a ocupar los titulares, aunque por un motivo muy inesperado. Todo ocurrió cuando un canal de televisión difundió un video, que según se explicó habían recibido de forma anónima. En la grabación aparecía Marlon sentado frente a un fondo blanco. Era la primera vez que se sabía públicamente de él desde el día en que Montserrat fue atacada. Y lo primero que hizo fue asegurar que todo lo ocurrido había sido un lamentable accidente según sus propias palabras. Hola, mi nombre es Marlon Botas Fuentes. Cabe destacar que lo que la Fiscalía del Estado señala como un feminicidio fue un lamentable accidente y no es nada cercano a lo que se dice en redes o en el expediente. También sostuvo que sus padres no habían cometido ningún delito y pidió que fueran puestos en libertad. Para ello dirigió un mensaje al presidente del país y al gobernador del estado de Veracruz solicitando que intervinieran. Es por eso que hago un llamado humilde y respetuosamente al señor presidente de la República y a nuestro gobernador constitucional del estado de Veracruz para que con sus venias y por el amor que sienten por la justicia liberen pronta y expeditamente a mis padres, ya que ellos no han cometido ningún delito. Según alegó, todo se trataba de una cacería en contra de él y de su familia. Obviamente sus declaraciones provocaron una ola de indignación. Para los padres de Montserrat el video no era otra cosa más que una burla, y fueron categóricos en rechazar la versión del supuesto accidente. En propias palabras del padre de la chica, contrario a lo que Marlon afirmaba, la había golpeado con una brutalidad desmedida. Y este video se me hace una burla para mi familia. En la carpeta de investigación están todas las lesiones que tenía mi hija. Nunca fue un accidente. Él la golpeó brutalmente. Poco después, tanto la fiscalía como el gobernador respondieron mediante un comunicado. En él afirmaron que la administración de justicia no era negociable,
y aseguraron que en este caso, como en cualquier otro en el cual se atentaba contra la vida de una mujer, no habría impunidad. Sin embargo, para buena parte de la opinión pública, el solo hecho de que el principal sospechoso continuara prófugo y se animara a enviar un mensaje a las autoridades reflejaba la confianza que tenía en que lograría eludir a la justicia. En ese contexto, la familia de Montserrat y distintas organizaciones volvieron a movilizarse para exigir justicia. Bajo la consigna "No fue un accidente", cientos de personas marcharon por las calles. Finalmente, a comienzos de junio de 2022, la historia dio un vuelco. Tras permanecer más de un año prófugo, Marlon fue localizado en Mérida, Yucatán, donde según distintas versiones se había ocultado en casa de su abuela. Poco después quedó detenido luego de que lo presentaran en las instalaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, esto acompañado por su defensa. Posteriormente fue trasladado a Veracruz para enfrentar el proceso judicial. En un primer momento, la noticia de la captura fue celebrada por la familia, quienes, como ya sabemos, durante mucho tiempo habían pedido justicia. Sin embargo, el alivio dio paso rápidamente a una nueva ola de indignación. Durante su primera comparecencia ante el juez, Marlon se mostró sonriente, guiñó un ojo y hasta posó para las cámaras, una actitud que muchos interpretaron como una absoluta falta de arrepentimiento. A esa primera audiencia asistieron los padres de la joven, y aunque optaron por no hacer declaraciones sobre el desarrollo del proceso, sí aprovecharon la ocasión para agradecer todo el respaldo que habían recibido durante todos los meses de búsqueda. 3 días más tarde, Marlon volvió a comparecer ante la justicia, esta vez para una audiencia en la que se definiría su vinculación a proceso. A diferencia de su primera aparición pública, llegó esposado y bajo un fuerte dispositivo de seguridad, pero fue otro detalle el que llamó la atención. Aquella actitud desafiante que había exhibido días antes parecía haber desaparecido por completo. Por el contrario, su expresión era seria, y la sonrisa que tanto había indignado a la opinión pública había desaparecido. Tras una audiencia que se extendió 6 horas, el juez confirmó la prisión preventiva en su contra y fijó la continuación del proceso para el mes siguiente. En caso de ser declarado culpable, en ese momento enfrentaba una pena de entre 40 y 60 años de prisión. Casi al mismo tiempo, el abogado de la familia de Montserrat informó que los padres de Marlon habían recibido un nuevo revés judicial. Según explicó, un tribunal había rechazado un amparo que habían promovido, al considerar que existían suficientes elementos para sostener que habían colaborado con la fuga de su hijo, por lo que ambos continuaron privados de libertad. Así, el 14 de abril de 2023 dio otro giro el caso. Aquel día, un juez ordenó la liberación de los padres de Marlon, una decisión cuestionada duramente incluso por el propio gobernador de Veracruz. Pero esta libertad les duró apenas unas horas. Ese mismo día, la fiscalía anunció que ambos habían sido nuevamente detenidos, esto como presuntos responsables del delito de omisión de auxilio, al considerar que no le habían brindado asistencia médica inmediata a Montserrat. La situación volvió a cambiar unos meses después, a comienzos de julio, cuando un juez concedió la suspensión del proceso de la pareja, permitiendo que ambos recuperaran la libertad bajo estrictas condiciones. Así, durante los 2 años siguientes, ambos debían presentarse periódicamente ante las autoridades, debían recibir un tratamiento psicológico, someterse a controles para demostrar que no consumían drogas y fijar un domicilio donde pudiesen ser localizados en cualquier momento. También se les prohibió tener armas, salir del país, por lo cual entregaron pasaportes y visas, y comunicarse de cualquier forma con la familia de Montserrat. De incumplir con estas obligaciones, tendrían que volver a prisión. Hasta donde ha trascendido públicamente y hasta donde va el caso el día de hoy, esa es la última novedad que se tiene con respecto a los padres de Marlon. En cuanto al proceso de este hombre, si bien avanzó con lentitud, gracias a que su defensa promovió muchos amparos y recursos legales, al final se llegó a juicio. El paso del tiempo hizo que la frustración de la familia de Montserrat fuese muchísimo más evidente, y el 28 de octubre de 2025, 4 años después de los hechos, la Ley Monse fue aprobada por unanimidad. Meses más tarde, el proceso penal en contra de Marlon al final entró en una etapa decisiva. El 30 de abril de 2026, a casi 5 años de los hechos, comenzó el juicio oral. Por decisión del tribunal, las audiencias se llevaron a cabo a puerta cerrada, y a lo largo del debate, tanto la fiscalía como la defensa sostuvieron las mismas posturas que ya habían mantenido desde el inicio del caso.
Por un lado, la fiscalía decía que las lesiones habían sido producidas por Marlon, evidentemente desde un contexto de mucha violencia, y la defensa, por otro lado, decía que las lesiones habían sido producto de un accidente. Más precisamente, ya en este momento decían que Montserrat se había caído. Ya al final, el 9 de julio de 2026, luego de una audiencia que se prolongó más de 2 horas y en la cual Marlon participó de manera remota desde el penal donde estaba detenido, el juez lo declaró culpable de quitarle la vida a Montserrat. En las afueras del tribunal, los padres de la joven recibieron la noticia con alivio y emoción, y ante los medios de comunicación y conteniendo el llanto, expresaron que al final tenían justicia, pero que ningún fallo podía devolverles a su hija. Aclararon que ellos jamás habían buscado venganza, sino únicamente que el crimen no quedara impune. No nos la va a devolver, eso jamás, pero en esta vida eso se llama justicia. Así las cosas, una semana después, el jueves 16 de julio de 2026, Marlon fue sentenciado a 70 años de prisión por el crimen de Montserrat. Así terminaron años llenos de dolor, incertidumbre y de espera para la familia de la joven. Y ahora que conocen todos los detalles del caso, díganme ustedes qué opinan. Y bueno, hasta aquí el caso de hoy, un caso muy triste, como siempre decimos, y muy impactante, que al final ha tenido parte de justicia. Y decimos parte porque si bien el principal responsable ya tiene una condena, hace falta todavía que los padres de Marlon también reciban una condena ejemplar. Creo que es bastante evidente que en efecto ellos le ayudaron a esconderse y obviamente pues fueron cómplices de todo este encubrimiento. Fue muy difícil encontrar a Marlon, lo bueno es que la familia de Montserrat logró hacer su caso conocido en las redes y esto hizo obviamente que las autoridades tuvieran más presión para poder encontrar a este hombre y llevarlo pues ante un juzgado. Recibió una pena ejemplar y esperemos pues que no sea luego beneficiado con ninguna medida sustitutiva. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta, recuerden suscribirse si no lo están. Actualizo 3 o 4 veces por semana y si están suscritos les llegará una notificación cada vez que yo suba un video. Ahora sí, nos vemos hasta otro caso. Adiós.